Presentación de la ponencia. Uso del podcast como herramienta educativa en el aprendizaje de los estudiantes de la modalidad virtual en el Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Nuevo León. Presentado por Elsa Carolina Esparza Chávez, una servidora, Juana Margarita Mireles Olivares, Flor Karina López Santiago, Nora Ivette Ortiz Esparza y Alejandro Javier Cabrera Gómez. Esta investigación se centra en el estudio de la herramienta podcast para apoyar e incrementar el aprendizaje de los estudiantes de la modalidad virtual del Tecnológico Nacional de México, Campus Instituto Tecnológico de Nuevo León. Se enfoca en analizar su efectividad como herramienta educativa asertiva, así como sus ventajas, de manera que contribuya a la generación de conocimiento y a la mejora de la práctica educativa que posibilite el aprendizaje autónomo. Ya que la educación virtual ha tenido un boom en esta última década del siglo XXI, impulsada por la digitalización y la necesidad de la flexibilidad en el aprendizaje, pues es sin embargo un reto para muchas universidades, ya que se presenta una falta de interactividad, falta de motivación y falta de accesibilidad a los recursos o al material didáctico. Entonces, para abordar estas limitaciones es importante pues contar con herramientas innovadoras que permitan mejorar esa experiencia de aprendizaje de los estudiantes. El podcast es una herramienta que tiene un formato muy sencillo y muy económico en cuanto a recursos, es decir, no requiere tanto, no demanda recursos más que tener un celular, una conexión a internet y no necesita ni siquiera una pantalla. Entonces, es por eso que muchos estudiantes pues ocupan su dispositivo celular para acceder a las clases, a sus clases en la modalidad virtual. Y entonces el podcast se presta perfectamente para este tipo de dispositivos. Esta investigación busca explotar el potencial del podcast en el aprendizaje de los estudiantes de la modalidad virtual de este tecnológico de Nuevo León, siendo una herramienta ideal para la educación, esta modalidad educativa, ya que sus ventajas se adaptan a las necesidades de estos estudiantes. Empecemos estudiando el podcast. Este término apareció en el año 2004 en un artículo del periodista innovador Ben Hammersley para referirse al auge de la radio en línea no profesional, un nuevo modelo producido por los propios usuarios de la red. Y el auge se debió a tres factores. Número uno, hubo una explosión, se vendieron muchos reproductores MP3, particularmente los iPods. Número dos, aparecieron programas de software barato o hasta gratuito para producir audio. Y número tres, empezamos a hacer blogs. El nombre se debió a la unión de esas dos palabras, iPod y broadcasting, de difusión, ¿verdad? Y entonces él le puso podcasting y empezó a aparecer con términos como el que hace los podcasts se llama podcaster, a los maestros que utilizan los podcasts en el ámbito educativo, pues les llama learncasting y a los o broadcasting, ¿verdad? Y pues con esto pues significó un cambio muy grande para nosotros, los educadores. Los podcasts pueden ser de diferentes tipos. Existe el solo, que se presenta como un monólogo. Es una persona que está transmitiendo un tema en particular. Necesita un guión, pues para mantener a la audiencia activa. Número dos, pues la entrevista. Este podcast pues tiene el solo más una persona más
para realizar la entrevista. Sí requiere un guión para cuidar la calidad, para que no se vayan a salir del tema. El multi-host es otro tipo de podcast en el cual intervienen más de 2 personas. Definitivamente sí se necesita construir un guión para mantener el orden, ya que entre más personas pues se puede perder el hilo de la trama. También tenemos el videocast o podcast o vlog, que lo que cambió fue que ahora requieren un video. Entonces, esto se parece mucho a la videollamada, pero también requiere más recursos o se aleja un poco de las ventajas del podcast. Pero bueno, sí, hubo quien sí lo utilice. El podcast es un medio que se basa en un archivo de audio que se crea como parte de un proceso de la planeación didáctica realizado por un profesor o por la academia. Entonces, como es educativo, pues debe de estar vinculado a una planeación didáctica o bien objetivos de aprendizaje perfectamente definidos. Entonces, por eso se han convertido en una base, o sea, en un paradigma que se conoce como el mobile learning. Esta idea de este paradigma es aceptar el uso de los dispositivos móviles también para reproducir los materiales educativos. Bueno, tenemos que considerar siempre los docentes que la pedagogía siempre va antes que la tecnología, ya que la tecnología es muy cambiante, tiende a cambiar nuestra visión, ¿verdad? Pero sin perder siempre el objetivo, que lo más importante es la pedagogía. Los podcasts ofrecen numerosos beneficios a la educación a distancia. Por ejemplo, un acceso flexible, aprendizaje autónomo, se puede personalizar, hay mejora de la comprensión auditiva, hay acceso a expertos. En paréntesis, en cuanto a la comprensión auditiva, pues viene a superar un poquito esta generación actual que es muy visual, pues los podcasts han venido a aumentar ese potencial que ellos tienen a su creatividad. No se limitan ya a una imagen o un texto, sino que su creatividad pues puede ser tan grande como el universo, ¿verdad? En los accesos a expertos es porque se puede invitar a un experto al aula de clase. Hay interactividad porque algunos podcasts incluyen una sesión de preguntas y respuestas. Hay debates y hasta discusiones. Se tiene una actualización constante y el acceso es gratuito. Y otras ventajas sobre las competencias blandas, como son la comunicación, la relación personal, el aprendizaje colaborativo, la interpretación o el análisis, la selección y difusión de contenidos, ¿verdad? Y esas son las ventajas de los podcasts. Tenemos software para producir podcasts que o son muy baratos o son gratuitos. Por ejemplo, Anchor, Spotify, que es gratuita la plataforma. Podemos crear y hospedar podcasts. Es muy fácil de usar, de grabar, de editar y publicar. Y también pues se puede tener monetización a través de los anuncios y patrocinios. Está integrado con Spotify y con otros servicios de podcast. Es también una plataforma de streaming de música y de otros temas. Tenemos como número 2 el software Audacity, que es también gratuito, que se podemos crear y hospedar podcasts. Sin embargo, es muy profesional y requiere de una preparación de quien esté produciendo estos podcasts. La fortaleza de este software es la edición. Tenemos el Podbean, SoundCloud y Buzzsprout. Este software para producción de podcast. Todo pues es muy bueno. Cada quien buscará el que más se adapte a sus necesidades.
Para realizar este trabajo utilizamos una metodología mixta, utilizando instrumentos como encuestas, observación. Además, integramos revisión de los archivos de educación a distancia de las aulas, mejor dicho, de la plataforma Educación a Distancia. Se aplicaron encuestas a 100 estudiantes y a 30 profesores de la modalidad virtual. Los resultados que obtuvimos pues fueron muy buenos, muy buenos. Aquí presentamos algunas gráficas y la interpretación a continuación. En el análisis de los resultados encontramos que el 39% de los profesores tienen nivel maestría. Hay profesores que tienen hasta 5 años, el 39%, dando clases en la modalidad virtual y un pequeño porcentaje tiene más de 10 años. En cuanto a su área de especialidad, el 61% pertenecen al área de tecnologías de información y solo un 4% en el área de ciencias de la ingeniería. El 80% no ha utilizado podcast en sus cursos y el 42% corresponde a la generación X. Quiere decir esto que es personal muy capacitado, pero que de alguna manera no han incursionado en estas herramientas tan importantes. Principalmente los que la utilizan para exponer teoría y para casos de estudio. Los profesores que han utilizado esta herramienta encuentran que no tienen desventaja, pero quienes no la conocen dicen que sí es complicado. El 55% de los profesores que reproducen podcast utilizan gente que los auxilie, un equipo de producción o alguna otra persona, mientras que un pequeño porcentaje lo produce personalmente. Pero el 90% de los profesores sí recomendaría su uso en el futuro y sí está dispuesto a tomar un curso de capacitación para producir podcasts. Con relación a los estudiantes, encontramos que el 77% pertenece a la generación Z, son centennials. El 85% conoce y escucha podcast. La mayoría tiene un dispositivo móvil, ¿verdad? Un 31% ha tenido la oportunidad de usar podcast en sus cursos virtuales. El 57% está satisfecho con el uso de podcast. Un 77% opina que los podcasts pueden mejorar su experiencia en el aprendizaje. También el 45% dice que mejora su motivación. Dicen que el 39% dice que la falta de interactividad pues sí es una desventaja de los podcasts, pero porque no les preguntamos si los podcasts que estaban usando tenían una sesión de preguntas y respuestas, ya que contestaron esto. Un 77% opina que la duración debe de ser corta, de unos 15 a 30 minutos, y la mayoría utiliza y conoce Spotify como software de producción de podcasts. En conclusión, encontramos que hay una gran área de oportunidad en la modalidad virtual del Tecnológico Nacional de México, Campus Instituto Tecnológico de Nuevo León, en cuanto a la producción de medios y sobre todo que esta importante herramienta puede ser una de sus respuestas, ya que es muy aceptada por los estudiantes y que la mayoría de ellos cuentan con un dispositivo celular y acceso a Internet, perteneciendo además a la generación Z, por lo que utilizan con agrado esta tecnología. Entonces, con lo anterior expuesto, proponemos que se ofrezca un programa de capacitación a docentes que quieren incursionar en la producción y difusión de podcasts. También sugerimos que se promueva la inclusión de podcasts en los cursos que se ofrecen en la modalidad virtual de mencionado instituto. Estas son las referencias
que utilizamos para la elaboración de este estudio. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.